grabar y vamos, hasta que se unan los demás, que mi vamos. papá decía, mi papá era un importante profesor de psiquiatría, Pedro no me deja mentir, pero mi papá decía que Edith era su quinta hija, ¿verdad? Sí, así es, Andrea. Un beso grande. Qué gusto. Y Rosario Martínez, están todos entrando, Ana. Todos poco a poco se van integrando. Qué gusto. Esto es un placer tenerlos a todos aquí. La primera sesión de este año y contar con semejante grupo de todos estos queridos colegas y amigos. Es un placer. De verdad que sí. Así que todos bienvenidos. Vamos a esperar un minutico más para que a ver ¿Sí? si entran otras personas y puede empezar a compartir la imagen el doctor. Yo les voy a hacer Bueno, la presentación. Este es un gusto poder presentar este libro, Las palabras importan, cómo tratar los temas de salud mental en comunidad. Y un placer presentar al doctor Pedro Rafael Gargolov, que es el coordinador de la Mesa de Salud Mental de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y también es el fundador y colaborador de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas con Esquizofrenia. Un gusto tenerlo aquí, doctor. Y la doctora Marisol Taveras Ulerio, que es una gran amiga y siempre ha estado con Warmi desde el principio. Ella es la encargada nacional de salud mental del Servicio Nacional de Salud Mental de la República Dominicana. Ella está estrenando un cargo muy importante y nos sentimos muy, muy felices de tenerlos a los dos aquí con nosotros hoy. bueno, muchas Después de un año de gracias. espera, después de un año de espera, porque teníamos como la ilusión desde que la doctora Marisol nos comentó del libro, de poder tener el privilegio de tener al doctor Pedro Gargolov con nosotros y quiero especialmente darle las gracias a la doctora Marisol por hacer lo posible y por la generosidad de ustedes dos también. Igual el doctor Correa también estuvo pues muy pendiente, pero en este momento pues está en vacaciones. Entonces, bueno, Bueno, vamos a mil empezar. gracias. Pueden empezar a compartir. Gracias, Susi. Gracias por hacer posible esta reunión. Bien. Bueno, se ve bien esta primera diapositiva, seguramente. Muy bien, se ve, sí. Bueno, es el anticipo entonces de lo que vamos a tratar hoy, que es el documento Las palabras importan, y lo hemos identificado como un encuentro internacional entre Argentina y República Dominicana, que está apoyado también por la Mesa de Trabajo sobre Salud Mental de la Universidad Nacional de La Plata y la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia. Esta diapositiva simplemente tiene las referencias de cada uno de nosotros dos, de Marisol y el mío, y sirve entonces para dar comienzo a lo que es la presentación. Si bien el documento trata en verdad sobre estigma y discriminación, ¿no? Y también la desinformación que existe relacionado con los trastornos mentales, pero particularmente no vamos a detallar específicamente estos contenidos, más allá de los que aplican a los que aparecen en el documento, las palabras importan. Menciono y traigo esta diapositiva solamente para decir, bueno, hay una charla también ya totalmente preparada y si en algún momento quieren compartirla, lo podemos hacer ya detallando más puntualmente la desinformación, el estigma y la discriminación asociados a los trastornos mentales. Empezando entonces con la charla de hoy, obviamente que traemos un mito sobre los trastornos mentales severos que es muy frecuente y que está fuertemente arraigado, y es el que dice las personas con esquizofrenia son siempre peligrosas.
Obviamente que esto no es así, pero en buena medida ha dado pie desde muchísimo tiempo para que los medios de comunicación muchas veces utilicen este mito para generar información errónea, ¿no? Por eso me pareció muy importante empezar la presentación con lo que no se debe hacer, ¿no? Y ejemplos de los medios de comunicación que fortalecen el estigma asociado a los trastornos mentales. Para esto, lo que hice fue hacer una búsqueda web de notas el año pasado, a fin de año pasado, en los medios de comunicación que te contenga exclusivamente palabras de esquizofrenia y peligrosidad. Así es como aparecieron 125 notas, mucho más de resultados similares, pero elegí y destaco solamente estos 125 resultados. Y entonces, como ejemplo de las noticias que no se deben hacer, precisamente porque fortalecen el estigma, está esta primera, ¿no? Cristian N. da el nombre de la persona, se refiere a su comportamiento como que cometió un homicidio y describe que deambuló con una foto de la cabeza en su celular de la persona a quien cometió homicidio, ¿no? La nota continúa describiendo 50 hachazos a su madre, habla del horror del asesino esquizofrénico, ubica el lugar geográfico donde se produjo. La nota incluye una foto del hacha ensangrentada, con sangre en el piso, y de la persona al lado de la reja de una celda. Obviamente la persona, la cara no está anonimizada. Todas estas cuestiones que las he encuadrado en rojo son precisamente todas las cuestiones que no se deben hacer cuando se hacen alguna nota respecto de una persona con esquizofrenia que ha tenido un comportamiento de agresividad extremo, ¿no? Que por supuesto, esto en el documento lo describimos muy bien, que es absolutamente incorrecto, porque precisamente es todo lo contrario, ¿no? Las personas con esquizofrenia suelen ser más víctimas que victimarios. ¿Hay alguien que está hablando? Si se lo puede silenciar. Bien. Entonces, las palabras importan, que es el título de este documento, tiene su fundamento en lo siguiente. Los medios de comunicación claramente tienen un impacto importantísimo en cómo la sociedad percibe a los trastornos mentales. Y precisamente el empleo inadecuado, incorrecto de palabras a referirse a salud mental y a las personas con trastornos mentales facilita la asociación con estereotipos erróneos y negativos, con mitos, con estigmas. De esta manera, lo generan o potencian el estigma asociado a los trastornos mentales, y esto trae como consecuencia el dolor, el malestar que se le genera, desde luego, en las personas con trastorno mental que puedan tener acceso a esta información por esta identificación, además de aumentar su autodevalorización. Pero por otro lado también, esta noticia, cuando se dan de esta manera, refuerzan lo que es el estigma social, cómo la gente, cómo la sociedad percibe a las personas con trastornos mentales de una manera incorrecta. Esto trae como consecuencia que reduce la prioridad de la salud mental a nivel global, incluyendo desde luego la sociedad en su conjunto y a los decisores de políticas, y fortalece la barrera que impide que las personas con trastornos mentales puedan tener un acceso integral a los cuidados, ¿no? Los cuidados
Me refiero a todo tipo de tratamientos y abordajes, no solo como paciente, sino también como persona. Este documento tiene su historia precisamente porque hay tres versiones que se fueron generando en los años sucesivos. La primera en 2021, 2022 la siguiente y la final, la del 2025, donde Marisol ha estado participando. La primera versión es de entonces, como había dicho, en el año 2021 tuvo su difusión en Argentina. El lanzamiento fue en junio de ese año y bueno, en esta versión, como en todas las ulteriores, los autores principales fuimos el doctor Ricardo Corral y yo, y hubo una serie de coautores que fueron residentes de salud mental del Hospital Borda y del Hospital Alejandro Cordes Melchor Romero, y la participación de Mariela Suárez como asesora en comunicación social. Desde ya, todo el apoyo de la Asociación de Ayuda de Familiares que padecen esquizofrenia y de la Mesa de Salud Mental. La segunda versión, del año 2022, se incorporaron actores regionales, porque ya esto fue para una parte de Sudamérica, participando Roberto Zunkel de Chile, Rodrigo Córdoba de Colombia, José Ordóñez de Ecuador y Mirna Santos. El lanzamiento fue en Cartagena en septiembre del 2022 y la tercera versión, cuyo lanzamiento fue en Cuernavaca en septiembre del año pasado, incluyó a muchos otros coautores, obviamente los que ya había mencionado desde la primera versión, y coautores de distintos países, entre los cuales está Marisol Taveras de República Dominicana. Esta versión tiene, acá yo les muestro el índice en esta diapositiva y en la siguiente, no lo voy a describir por completo. Ustedes pueden tener acceso con plena libertad, en forma gratuita, al documento en Internet. Y bueno, una información general sobre trastornos mentales, cifras, datos epidemiológicos de los países que intervienen, Latinoamérica y el Caribe, los trastornos mentales más frecuentes, a los cuales han incorporado un par, como voy a mencionar después, y después datos puntuales respecto de cómo, en las siguientes, cómo manejar, cómo conducir las notas para los medios de comunicación. Obviamente que todas estas recomendaciones son 100% aplicables a cómo la comunidad en general tiene que referirse cuando habla de los trastornos mentales. Así que tiene una aplicación extendida que va no solo a los medios de comunicación, ¿no? Marisol, ahora empieza tu sección, así que bienvenida, te dejo a vos con la diapositiva, yo voy pasándolas a medida que vos me vayas diciendo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Rubí, Andrea, Claudia, todas. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente de estar con ustedes este año 2026 y desearle lo mejor a todos. Y honrada de que el doctor Gargolov pues nos diera también la oportunidad de participar en este importante documento. Las palabras importan, como así lo dice. Importa cómo nosotros decimos las cosas y cómo comunicar los temas de salud mental y sobre todo dirigido a ese grupo de personas de comunicación social para que ellos puedan lograr concientizarse en este tema y poder sobre todo darle la importancia a la salud mental y el bienestar de las personas. Pues doctor, tiene que darle a pantalla completa. Exacto. Pues, como dijo el doctor Gargolov, parte de los temas que tiene esta guía, este libro,
de las palabras importa es sobre los trastornos mentales más frecuentes. Como está dirigido a un grupo de personas principalmente que no son psiquiatras, pues hay que darle pinceladas, ¿verdad? De manera puntual lo que son las enfermedades más frecuentes y aquí tenemos que no se pueden quedar la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, las demencias, los trastornos de neurodesarrollo que a veces son un poquito olvidadas, ¿verdad? Y los trastornos por consumo de sustancias que cada vez tienen un lugar mayor en la población. El suicidio, que es una de nuestras preocupaciones mundiales, y los derechos humanos y la salud mental. Eso es parte de lo que está en esta tercera versión. Continúe, doctor. Y ahí están de los coautores de esa nueva sesión que, como ven, están identificados en cada una de las patologías. Continúa. Entonces, a modo general, de las enfermedades mentales, podemos decir algunos puntos epidemiológicos, ¿verdad? Estadísticos, y la Organización Mundial de la Salud advierte que en el 2030, pues los trastornos mentales se convertirán en la principal causa de discapacidad en el mundo, y esto se va a convertir en una prioridad global. Fíjense cómo ahí dice que 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de la vida y que después de la pandemia, en el primer año, pues se sumaron un 25% de las personas a los 1.000 millones que ya sufren de trastorno mental. Actualmente, el 12,5% de todos esos problemas de salud corresponden a los trastornos mentales, una cifra que ya es superior a las enfermedades tanto cardiovasculares como al cáncer, que es mucho decir. El 50% de los problemas de salud mental que presentan las personas adultas comienzan antes de los 15 años y el 75% antes de los 18 años. Eso es sumamente preocupante porque ataca principalmente a la población adolescentes. Y 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padecen de algún trastorno mental. Por lo tanto, las personas con trastornos mental presentan 15 años de vida que estarían perdidos debido a esta condición. O sea, una persona que tiene esta enfermedad pierde 15 años. Aproximadamente el 15% de los adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno mental y alrededor de 720,000 personas se suicidan cada año en el mundo, lo cual nos hace a nosotros reflexionar sobre qué acciones nosotros estamos tomando para la prevención de esta condición, que es el suicidio. Se ha estimado que el promedio mundial es de 35 a 50% de quienes sufren trastorno mental y no reciben ningún tipo de tratamiento o no es apropiado. Continúa. Entre el 76% y el 85% de las personas con trastornos mentales graves no reciben tratamiento en los países de ingreso bajo y los medios, que ahí entraríamos nosotros, ¿verdad? Ya con respecto al gasto público promedio de salud mental en América Latina y el Caribe, es de un 2 del presupuesto del presupuesto de salud y más de un 60% se estima que va directamente a los hospitales generales. Por eso nosotros vemos aquí, tanto en el acceso de los cuidados sanitarios y sociales de los trastornos mentales, donde el número de profesionales de salud mental es de 14,9% entre 1.000 habitantes y los psiquiatras son el grupo proporcionalmente más pequeño con un 7% y en mayor proporción es de los psicólogos con un 44%.
si bien existe un tratamiento efectivo para los trastornos mentales que posibiliten una recuperación, existe una brecha entre lo necesario y disponible de los cuidados de la salud mental en la comunidad. Y vemos que la brecha de tratamiento para la esquizofrenia es aproximadamente de un 70%. Dentro de este libro, pues también se presentan los mitos y las realidades. Y dentro de los mitos que nosotros tenemos que trabajar es decir que tratar los temas de salud mental como hecho es infrecuente, ocasional o aislado, pero la verdad es que de cada 4 personas, 1 sufre de trastorno mental a lo largo de la vida. Otra de los mitos es hablar de las personas con diagnóstico de salud mental como violentos, peligrosos e imprescindibles, como dijo el doctor Gargolov hace un rato. Y la realidad es que las personas con un trastorno mental no son violentas, que más violentas que el resto de la sociedad, sino que son más frecuentemente víctimas de violencia. También otro de los mitos es decir, tratar a las personas con problemas de salud mental con lástima, compasión, sobreprotección y paternalismo. La verdad es que la mayoría de las personas con esta condición son capaces de participar activamente y disfrutar de cualquier otra de los espacios de la comunidad. Las personas con trastorno mental son funcionales, pueden ser funcionales. Yo creo que aquí nosotros lo que debemos es reflexionar, que en este libro lo que se busca es reflexionar que como pueden ser funcionales es acogerlo con la enfermedad, tenemos derecho a enfermar, no importa quién sea. La verdad es que las enfermedades mentales hay que verlas tal como son y hay que saber que se pueden prevenir, que se pueden diagnosticar y que se pueden tratar. Bien, adelante. Así que continuamos con el doctor Gargolov. Se ve buen mozo ahí, doctor, en esa foto, ¿eh? Está con el micrófono apagado, doctor. No decía que es una foto vieja de muchos años atrás. Bueno, yo voy a seguir describiendo algunos de los contenidos del manual. La idea es que ustedes, los participantes, puedan tener un pantallazo de cuáles son los contenidos que tratamos de destacar para que precisamente poner en valor y que, bueno, sean quienes difundan su contenido y su importancia, ¿no? Bueno, el manual sigue refiriéndose con recomendaciones específicas al contenido y ahí es donde recomienda la utilización de palabras precisas. Y el documento tiene de una manera muy práctica, así como fue las secciones que mencionó Marisol, dice que sí y que no, ¿no? Respecto de palabras precisas, lo que sí se debe decir cuando se refiere a quien padece algún problema de salud mental es siempre interponer la palabra persona, ¿no? Persona con un problema de salud mental, persona con un trastorno mental. Últimamente también la Organización Mundial de la Salud recomienda usar personas con condiciones de salud mental, pero no usar precisamente como la palabra enfermo mental, trastornado, perturbado, loco, psicópata, lunático, demente, desequilibrado, pero también hacemos una recomendación en el documento de, en lo posible, evitar la palabra usuario, que, bueno, en algunos países, como en el nuestro, es una recomendación, pero que nosotros entendemos, y el documento para Latinoamérica apoya, que la mejor manera de referirse a quien padece un trastorno mental es anteponiendo siempre la palabra persona, ¿no? No usar, desde luego, la enfermedad como adjetivo, no decir persona esquizofrénica, sino persona con esquizofrenia,
tratando de evitar también, inclusive en lo posible, a veces no se puede, referirse a paciente, ¿no? Sino siempre, insisto, como persona. ¿Qué otra cuestión? Sí, bueno, ya lo había anticipado, con esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, que tiene o ha tenido un diagnóstico o una condición de, y no usar esquizofrénico como sustantivo, mucho menos, depresivo, anoréxico, maníaco, psicótico. Cuando se refiere a la institución que brinda cuidados de ambulatorios, pero sobre todo de internación para los trastornos mentales, referirlos como hospital de salud mental, hospital especializado en salud mental, centro de salud mental, que podrá ser ambulatorio con internación, centro de rehabilitación, y evitar siempre la palabra manicomio, psiquiátrico, loquero, asilo. Particularmente la palabra manicomio. ¿Por qué? Porque si usamos la palabra manicomio, ya estamos fortaleciendo el estigma social relacionado con los trastornos mentales. Lamentablemente, en muchos círculos, para demonizar el hospital de salud mental, se lo identifica como manicomio. Y bueno, lamentablemente esto lo que ocasiona es estimular más el estigma asociado a estos dispositivos. Por eso es recomendable que no se lo emplee. En todo caso, podrá ser hospital de salud mental con internación o hospital monovalente de salud mental o con dispositivo de salud mental ambulatorio, en fin, pero no manicomio ni lo que está en la columna del no. Cuando una persona hace un ingreso, se interna en una institución, hablar de ingreso hospitalario en determinado hospital de salud mental o la hospitalización en, pero no usar la palabra reclusión, encierro, aislamiento, encarcelamiento. Lamentablemente esta palabra, reclusión o encierro, también está fuertemente usada, frecuentemente usada, asociado a la palabra manicomio, se fue recluido en un manicomio, fue encerrado en un manicomio, y bueno, esto ya se sabe, fortalece el estigma. Bien, esto lo destaco como una cuestión verdaderamente importante. Con respecto a los contenidos, que sí, que no, bueno, cuando en las noticias relacionadas con sucesos en los que ha participado una persona y han tenido el carácter de violentos o de agresividad, limitarse en lo posible a describir los hechos, digamos lo que se vio, sin destacar, sin mencionar el problema de salud mental que ha tenido. Como vieron ustedes al principio, decían el esquizofrénico, ¿no? Y esto claramente, quien lee esa nota fuertemente va a asociar a la persona con esquizofrenia como violenta. Y menos aún hacer mencionar como que el único factor que tuvo que ver con el problema, con el acto violento, ha sido su enfermedad, ¿no? Y lo que no se debe hacer es omitir información o brindar datos que estén sesgados, ¿no? Que perpetúen bueno, los estigmas y la vinculación falsa, errónea, espuria entre trastorno mental y conductas violentas o de riesgo. Que en el caso particular de los trastornos mentales, ahí hago una mención adicional, las conductas de riesgo cierto que pueden culminar con homicidios y que de hecho culminan en algunas ocasiones con esta lamentable final, siempre están asociados a personas que estaban sin tratamiento. Esto es fundamental. Es decir, no hay casos documentados en los cuales se haya cometido un comportamiento de agresividad manifiesto, importante, en personas con esquizofrenia, si es que están con el tratamiento adecuado. Precisamente porque el tratamiento adecuado supone el control pleno de la posibilidad
de emitir comportamientos violentos y muchas veces, desde luego, los delirios y las alucinaciones que suelen ser los motores que conducen a la conducta violenta. También lo que no se debe hacer es dar por hecho que el trastorno mental es incurable, no mencionando la existencia de recursos que permitan la recuperación o también, como en muchas ocasiones se dice, se incorpora, bueno, pero ¿por qué no tomás esto? ¿Por qué no tomás lo otro? Recomendando tratamientos que no tengan evidencia, como lamentablemente hoy en día hay muchísimos, entre ellos, desde luego, el consumo nada menos de cannabis, que sabemos que claramente empeora la evolución, que no tienen respuesta positiva en los trastornos de ansiedad, que empeoran claramente o inclusive hasta detonan la esquizofrenia en personas vulnerables, o sea que es un hecho importante a tener en cuenta y tampoco banalizar, disminuir la importancia que tienen los psicofármacos y otros tratamientos, inclusive como la terapia electroconvulsiva, en casos puntuales en los cuales este tratamiento salva vidas, ¿no? Y bueno, y lo que de alguna manera corresponde señalar e incorporar en las notas, la falta de recursos para la atención, que es lo que bueno, conduce a que las personas puedan tener comportamientos erráticos, impredecibles o incluso violentos, ¿no? Y también destacar el derecho a recibir una atención adecuada, o sea, el tratamiento completo, no solo como paciente, sino que también como persona, que sea oportuna en el momento en que se lo necesita. Cuanto más precoz, mejor va a ser el resultado, e integral, ¿no? Que tiene que ver con esto de que el abordaje debe incluir no solo al paciente, sino también a su condición como persona. Dentro de las imágenes, también, que sí y que no. Que sí, bueno, visibilizar en las imágenes los logros obtenidos, ¿no? Esto es importante porque precisamente facilita que se asocie, ¿no? Los logros con el grupo de personas o de individuos que tienen trastornos mentales, ¿no? Entonces, los logros, que son muchos, pueden ser de inserción laboral, bueno, graduarse a nivel académico, tener proyectos personales importantes, la mejoría que sin lugar a dudas es posible lograr, la vida independiente que pueden alcanzar con una familia propia y trabajo propio, y desde luego insertarse socialmente, ¿no? En la medida en que las imágenes, ¿no? Muestren estos logros, es más factible que se combata el estigma de la discriminación y, bueno, y tenga un resultado positivo el propósito de este documento. Lo que no se debe hacer son imágenes que transmitan aislamiento, abandono, peligrosidad o pérdida de la esperanza, ¿no? Por otra parte, también se recomienda que las imágenes que presenten a personas con trastornos mentales se hagan en su actividad en el día a día, ¿no? En el marco de la familia, dentro de la sociedad con sus amigos y brindando testimonios. Esto es fundamental, ¿no? Las notas sobre salud mental deben, en lo posible, siempre tener testimonios de los propios pacientes y o de los familiares de personas con trastornos mentales. Lo que no debe tener son imágenes relacionadas con la enfermedad, ¿no? Imágenes en el consultorio, internadas, abandonadas, extraídas de películas estigmatizantes, como hay muchas, o bueno, o un pasillo largo y oscuro, mostrando un hospital psiquiátrico en ruinas, etcétera, como en muchas ocasiones se ha hecho, ¿no?
como ejemplo de las imágenes y los mensajes, les traigo esta diapositiva que muestra las imágenes y el texto de la campaña que hizo AFE, @ no etiquetes, en el año 2018, que fue una campaña relacionada con el Día Mundial de la Salud Mental, que tuvo un éxito tremendo, tan importante que recibió el premio EICON del año 2019 como la mejor campaña de comunicación social, ¿no? Y fíjense las imágenes, bueno, de una pareja, ¿no? Y qué es lo que no se debe decir, ¿no? Las personas con lo que no se debe decir, con esquizofrenia, deben permanecer internados, ¿eh? Las imágenes debajo, ¿no? No etiquetes, compartí. Fíjense, acá 4 personas entrelazadas, las caras, ¿no? de personas también vinculadas, como se muestra tal cual en las 4 imágenes inferiores, ¿no? Bueno, el resumen de las recomendaciones en el desarrollo de notas de salud mental para la comunidad, pero también esto es para toda la población, ¿no? Para toda la sociedad, es que cuando se hable sobre salud mental se seleccione el lenguaje correcto, el lenguaje adecuado para describir a las personas con trastornos mentales, siempre personas con, ¿no? Mediante aquellos términos, aquellos conceptos que no fortalezcan la estigmatización y la discriminación y que en realidad promuevan la reinserción social, que como bien hoy dijo Marisol, la recuperación funcional es posible, incluso en aquellos trastornos mentales severos, como puede ser el que he mencionado de la esquizofrenia, ¿no? Otra de las recomendaciones es no vincular el trastorno mental como causa de violencia o peligrosidad en los casos reales que ocurran localmente. Esto es puntualmente para las noticias que tengan estos contenidos, ¿no? Y no incluir, desde luego, en las notas, imágenes, audios, videos que transmitan aislamiento, sufrimiento, compasión, temor, rechazo, desesperanza. Es importante todo esto y precisamente relacionado con esto, en el marco del vínculo que, bueno, la Mesa de Salud Mental de la Universidad Nacional de La Plata y AFE han iniciado una campaña que se llama Oasis, que lo que pretende es crear un espacio web donde se suban todas las noticias que aparezcan en Latinoamérica, todas las noticias relacionadas con personas con trastornos mentales que tengan esta consecuencia estigmatizante, ¿no? La idea es compartir esas noticias para después publicar las noticias con comentarios respecto de por qué esa noticia está mal hecha, en qué aspectos se ha utilizado, ya sea el texto, las imágenes o lo que fuera, equivocadamente, con recomendaciones de cómo debería ser tratado. La idea es, bueno, algunos dicen, bueno, pero esto es escrachar, es mostrar a los periodistas que cometen estos errores. Bueno, en cierta medida sí, pero el propósito no es solamente eso, sino mostrar en el documento final que se suba las recomendaciones respecto de cómo esa noticia en particular debería haber sido tratada, ¿no? Esto es, por supuesto, un propósito que hemos iniciado acá con las 2 asociaciones psiquiátricas del país, de Argentina, APSA y AP, y desde luego con todas las otras partes interesadas, los stakeholders, y con la intención seguramente de poder ampliarlo también después para Latinoamérica. Bien, bueno,
Gracias. Acá está el teléfono de Marisol, el mío, pero por supuesto, para cualquier comunicación, la vía apropiada es a través de Warmi, ¿no? Eh, un bonus track, digamos, un agregado. Hoy, al principio, le dije que también tenemos muy armado en la mesa de salud mental y en AFE una presentación centrada en estigma y discriminación asociado a los trastornos mentales, incluyendo también la desinformación. Que, bueno, si les interesa, en algún momento también la podemos compartir. Pero también esta otra, que simplemente la traigo como para que conozcan, que se refiere a los roles de los familiares de personas con trastornos mentales severos, particularmente esquizofrenia, y la utilidad que es para ellos la psicoeducación familiar y la participación en los grupos de ayuda mutua de pares, ¿no? Esto es importante en este grupo WARMI y lo destaco especialmente porque precisamente los estudios muestran que los cuidados familiares de personas con trastornos mentales severos se da principalmente por mujeres en más del 70%, ¿no? Especialmente madres, pero también hermanos, hermanas o hijas. Y bueno, por esa razón quizás también pueda ser importante este contenido. Bueno, comentarios o preguntas. Aquí terminamos la presentación. Nos ha llevado una horita. Ahora queda abierto el debate. Doctora Vamos a, Andrea López tiene la palabra. vamos a mirar quién van a empezar, que alce la manita para en orden pasarlas, pero la doctora Andrea, vamos a empezar con ella. Gracias, doctor Gargolov y Marisol, por esta conferencia tan linda. A mí me parece maravilloso que hayan hecho esto, Pedro, Ricardo y ahora Marisol, pero además porque la sociedad tiene que cambiar su visión de la enfermedad mental y esto depende no de nosotros, de los periodistas. Y esto es lo que me gustó de lo que hicieron Pedro y Ricardo. Porque vos fijate que si te pasa algo con alguien, vos decís, es un retardado, oh, parece un esquizofrénico, qué conducta autista, es una sociedad bipolar, es una sociedad que propende a la anorexia. Ahora, si te chocan con el auto, vos decís exactamente eso, que es retardado, que es esquizofrénico, que es bipolar. No le decís a nadie que es cirrótico, que es diabético, que anémico. O sea que ya la salud mental pasó a ser algo de descrédito, como dice Pedro muy bien, y de insulto. Y ahí es donde me encanta que hagan esto para que los periodistas cambien esta conciencia. Gracias Pedro, gracias Marisol. Gracias, Gracias, doctora. gracias Gracias, Andrea por tus doctora. palabras. Tere Y tiene la palabra, por favor. Puedes abrir el micrófono. Y después de Tere, Ana Yancín, desde Zacatecas. Levanten la manito los que quieran hablar, ¿no? Tere, puedes abrir el micrófono. Si quieres, Ana Yancín, mientras Tere mira a ver cómo abre el micrófono. Bueno, aquí es tardes, buenas tardes o buen día en general a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí también. Me pareció muy interesante todo, reportajes o notas en mi ciudad y recientemente vi una ya con impacto en psicoeducación, ya no, y de repente ya empieza a ver un poco por sí. Y pues sí, por no decir otras cosas, ¿no? Muy estigmatizantes. Entonces sí, realmente también reconozco el trabajo de trasfondo y pues me da mucho gusto que estemos uniendo esfuerzos en esta cuestión en particular a las personas que colaboraron, pues se los reconozco y les mando un aplauso. muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Pensaba que iban a tener muchas manitas levantadas, pero no, aquí la que quiera comentar
Yo les tengo un comentario, pero quiero dejar que la gente primero está la doctora Estela, bienvenida también, que no le habíamos dado la bienvenida a Jimena, a la doctora Cintia, a Gaby, a todas que se unieron, qué dicha, a Ana, las que no saludamos al principio, La les vamos doctora a Cecilia Medicina también. todas, a todos, a todas bienvenidas y si tienen preguntas para el doctor Gargolov. Am, yo aquí hay ahora, Susi va a leer los comentarios, pero le quería decir algo que hemos visto en Warmi y lo que ha dicho el doctor Gargolov es muy importante y es el rol de la mujer como cuidadora. Entonces, nosotros sí creemos muy importante que apoyar a las mujeres en la familia es apoyar a toda la familia, porque ellas son prácticamente las que llevan mucha de esta carga de mantener la casa con el enfermo mental incluido, de tener todas las cosas que se necesitan para que no recaiga. Entonces, eso que comentó el doctor Gargolov al final sobre el rol de la mujer, eso es algo que necesitamos hacer, apoyar más a las mujeres en ese sentido, en el sentido de cuidadoras. Y esto es un llamado también a que nosotros nos asociemos y ayudemos en esa labor. Creo que Jimena. Jimena tiene la palabra, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Qué tal? Buenas noches. Solamente acotar, digamos, lo que estaba hablando el doctor Pedro y con el que tenemos una charla constante, que el estigma lo podemos, el estigma, digamos, y la estigmación que hay en las personas con trastornos mentales y también en las familias, tenemos que aportar todos. Yo hablo como miembro de AFE, digamos, de la Asociación de Familias de ayuda, digamos, de familia de personas con esquizofrenia, y bueno, estamos abocados desde Argentina, digamos, en ese compromiso. Así que bueno, cuanto más familias, más profesionales hablemos de esto, la sociedad tiene que entender, digamos, que una persona con un trastorno mental es funcional y todo lo que se hace, digamos, para eso ayuda, ¿no? Siempre. Bien, gracias. Gracias, Jimena. ¿Alguien más que quisiera hablar? Compartirnos experiencias. Nosotros aquí desde UARMI, cuando estamos haciendo toda la investigación de las habitaciones de despedida perinatal, nos dimos cuenta de la importancia de las palabras cuando los ginecólogos y obstetras dan las malas noticias a las mujeres, la importancia de cómo dar esas noticias y cómo el personal de salud en general necesita también aprender a dar esas noticias y es muy importante. La doctora Rosario Martínez, bienvenida. ¿Qué tal, colegas? Buenas noches. Buenas Muchas noches. Hola, felicidades Rosario. a los autores. Excelente su Mario. trabajo. Creo que muestran el tesón de que no tenemos que permitir que las personas utilicen los términos de mala manera. Esta es una tarea continua, permanente. Gracias por no cansarse de reiterarlo. Saludos a los tres y pues vamos a difundir el libro por todos los lados que se pueda porque es muy valioso, es un trabajo muy valioso. Parece muy simple, pero estoy segura que les ha tomado mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, doctora Rosario. Gracias. Sí, sin duda que fue el resultado de muchos años de trabajar como para tener esta última versión. Y bueno, con esa iniciativa que surgió precisamente en la AAP, la Asociación Argentina de Psiquiatría que conduce el doctor Ricardo Corral, actualmente es el presidente, y en ese marco fue que se gestó esta iniciativa, ¿no? Que en todo el proceso, desde la versión original,
obviamente tuvimos el apoyo de la industria farmacéutica. A ver, ¿por qué? Ustedes dirán, pero esto no descalifica en algo la iniciativa. No, no, de ninguna manera. Nosotros hicimos el documento. Una vez que el documento está hecho, necesitamos, porque sobre todo AFE no tiene recursos económicos, necesitamos el apoyo. Se silenció, doctor Gargolov. Parece que se le cerró el micrófono. Bueno, no sé hasta dónde llegué con lo que estaba hablando, pero bueno, repito todo en principio. No, decía que las versiones que inicialmente fueron gestadas en el marco de la AAP, la Asociación Argentina de Psiquiatras, con la conducción del presidente, el doctor Ricardo Corral, desde la versión original hasta la actual, contó con el apoyo de los laboratorios, que es necesario porque si bien desde ya todos los contenidos fueron desarrollados por los profesionales que se mencionaron y que han intervenido en forma absolutamente libre, sin ningún tipo de condicionamiento, pero después, una vez que se tiene el texto, se requiere recursos económicos para pagar una buena edición, ¿no? Y para que esa buena edición pueda también después distribuirse gratuitamente con todos aquellos que puedan estar interesados en la misma. Y así es como, bueno, hemos trabajado y seguimos trabajando. De hecho, la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas con Esquizofrenia desarrolló un documento utilísimo que se llama Vivir sin recaídas, ¿no? Miren qué título tiene, ¿no? Vivir sin recaídas en esquizofrenia, que está destinado a los familiares, que también AFE hizo con profesionales, ¿no? Hizo todo el texto y después le pedimos a un laboratorio la edición, ¿no? La edición y la impresión, porque de ese documento felizmente pudimos hacer un número muy importante de ejemplares como para poder distribuirlos no solo en forma virtual, en PDF, sino también en papel, ¿no? Bueno, era ese el comentario que quería agregar y que, bueno, no lo había dicho previamente. Pero bueno, un importante encuentro, hubo un pico acá de 45, por lo menos de lo que yo vi, ¿no? De personas presentes. Fueron más, fueron más, doctor. Se Fueron más. alcanzaron a conectar 49, doctor Gargolov. Mirá, Algunos ofrecieron disculpas porque se tenían que retirar para algún compromiso y en este momento nuestro semillero presente, Nicole está levantando la mano. Tienes la palabra, Nicole. Muchas gracias, doctor Gargolov y doctora Taveras. Yo soy Nicole Yelton, estudiante de medicina en UNIBE, República Dominicana. Me ha gustado mucho ser parte de este grupo porque tenemos personas de todos diferentes países de Latinoamérica. Y incluso en este libro me di cuenta que ustedes encontraron a profesionales de salud de varios diferentes países, lo cual, aunque todos hablamos español, sabemos que hay algunas palabras que son un poquito diferentes, como uno se expresa el duelo o hasta algún trastorno de salud mental, puede ser un poquito diferente en cada país. Entonces, yo creo que es sumamente importante tener las voces, escuchar las opiniones de diferentes lugares, así podemos no solo ayudar a un país, pero a todos los que están hablando español. Y muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá también. Gracias por Sí, estar con Nicole, nosotros. gracias. gracias, Nicole. La doctora Estela Mabel nos dejó un mensaje que dice muchas gracias a todo el equipo, realmente necesario. Gracias, doctor Gargolov. Gracias a AFE. Bien. Tere también dejó un mensaje de muchas gracias. La doctora Yerly Cuero de Colombia dice muchas gracias por este aporte tan valioso. La psicoeducación es la clave. ¿Querés decir algo más, Shirley?
No sé ¿Cómo, si doctor? está. No, le digo a Doctor, Shirley, si, buenas noches, aquí estoy. Buenas noches. si querés decir algo más, adelante. No, pues muy importante. Acá en Colombia, yo estoy en Cali, Colombia. Es una ciudad de las principales que hay en el país y pues estamos también trabajando bastante en la psicoeducación. Es un programa muy nuevo en el hospital, a pesar de que el hospital lleva muchos años aportando a la salud mental. Sin embargo, la psicoeducación, el programa de psicoeducación como tal, lleva apenas unos 3, 4 años creado. Entonces, digamos que estamos nuevitos, pero referenciándonos en ustedes, está, ha sido un aporte muy valioso y pues espero seguir aprendiendo para seguir enriqueciendo acá el grupo porque las necesidades también son muy amplias. Las familias sufren mucho, mucho en el desconocimiento, a pesar de que también los doctores hacen algo de educación, pero me parece que debe ser más a fondo. Sí, 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 exacto. Muchas gracias, Eh, Yerly. Ven la gracias. enfermedad mental. Gracias, gracias, Shirley. Sí, sin duda que el aporte de capacitación, ¿no?, a los familiares es una tarea muy importante, y que en verdad es complementaria de lo que hace el equipo de salud mental. No, no compite ni sustituye nada, simplemente complementa lo que en muchísimas ocasiones, información que no se brinda por una cuestión, en la mayoría de las veces, de tiempo, ¿no? De tiempo de la consulta posible para poder analizar los distintos comportamientos o las distintas situaciones problemáticas que atraviesa el vínculo de la persona con un trastorno mental que está, bueno, está en la comunidad, ¿no? En su vínculo familiar. Pero bueno, esto era uno de los contenidos que habíamos dicho que, si les interesa, reitero, podemos compartir, ¿no? En Bueno, algún momento. y antes de que nos vayamos, porque ya se va ahí, ya va a ser la hora y son las 7, vamos a pedirle a Nicole que nos tome la foto Claro, yo estaba esperando. que Pues no Nicole es nos la podemos ir sin experta la en tomarnos foto. la foto, todos allá listos para guardar en nuestros recuerdos de Warmi la primera sesión. Gracias, doctor Gargolov, gracias, Marisol, y entonces listos para la foto. Ok. Una, dos y tres. Dame tomar otra más por si alguien salió con los ojos cerrados. Una, dos y tres. Ok. Muchas gracias. Gracias a todos por Bueno, estar aquí. Doctor Gargolov, bien pueda despedirnos. bueno, muchísimas gracias. No agradecía al principio el espacio que nos han brindado acá en Warmi, que realmente es muy valioso y sustituible, ¿no? Por el aporte tan particular que realizan, y que, bueno, confiamos que con la presentación de hoy hayamos podido incorporar bueno, pautas como para que sea útiles para todos ustedes. El documento, las palabras importan, lo había subido al chat. Bueno, no lo mencioné, pero bueno, está ahí por si alguien quiere bajarlo. Pero de todas maneras, como dije, después seguramente se va a compartir en las redes, ¿no? En las redes de Warmi o en las redes de AFE, también va a estar presente, ¿no? Doctor Gargolov, la doctora María Sí. Soledad Rodríguez le dice directamente muchas felicidades, muchas gracias por sus aportaciones en este libro. Un gusto volver a escucharle y muchas gracias a las organizadoras. Jimena dice muchas gracias por valorizar la psicoeducación familiar y los grupos de ayuda mutua para cuidar y acompañar. Y muchos me están preguntando que si es posible que el doctor comparta las diapositivas, que les gustaron mucho y que
fuera del libro, que si es posible que comparta las diapositivas. Está bien, sí, sí. Sí, la comparto en formato de PDF, sin las animaciones, ¿no? Pero bueno, con los contenidos que presenté en el día de hoy. ¿Mm? Sí. Listo, doctor.